En Davos están puestos los ojos de la comunidad internacional, pues la presencia de Donald Trump allí ha puesto el tema de Groenlandia en el centro. Anunció un acuerdo con los países de la OTAN que antes apoyaban al país nórdico y a los que había amenazado con imponerles aranceles altos. Analizamos por qué Groenlandia se ha convertido en el escenario estratégico militar del mandatario estadounidense. Hoy es jueves 22 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. La Contraloría General de la Nación entregó conceptos sobre la deuda por bonos TES que adquirió recientemente Colombia. Según el concepto que entrega la autoridad sobre estas transacciones, que sin haber sido anunciadas con mayor publicidad y que le otorgaron a un único oferente más de 810 millones de dólares solo de ganancia por intereses, encontró que sí es justificada la transacción ante los gravísimos problemas de caja que enfrenta el gobierno y que se ajusta al marco fiscal de mediano plazo del 2025. Sin embargo, la Contraloría señaló que esto sí genera una alerta por la concentración de vencimientos de deuda para el año 2029. Recordemos esa fecha, año 2029 va a ser complicado el tema. Se pactó un título del Tesoro en esa operación por 23,2 billones de pesos con el inversionista extranjero Pacific Investment Management Company o PIMCO, y esto va a significar pagar eso en el 2029. Esta operación habría sido hecha con un cupón con intereses al 11% según se había establecido en los bonos vendidos desde su emisión original. Los que se paguen hacia 2033 tendrán unos intereses de 13,25%. Hay varias cifras conforme al año. El que se paga en 2029 será por intereses del 11%. A los escándalos que se han unido sobre titulación en la Fundación Universitaria San José, se suma ahora el de la secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro, quien no habría presentado las pruebas TIT y Saber Pro necesarias para obtener los títulos universitarios y haber recibido 3 títulos en un mismo día. Si bien no se ha comprobado la irregularidad en este caso, de todos modos llama la atención que Nelfi Melo Morales, al no haber realizado estos exámenes, haya obtenido sus títulos, que son requisito fundamental. Estos títulos fueron expedidos el 5 de julio de 2024 por la Universidad San José. Hasta el momento no se conoce una declaración de la funcionaria. Sin embargo, la congresista Catherine Jubinao compartió detalles que muestran que no presentó estas pruebas para el título de tecnóloga y que las TIT y que las Saber Pro habrían sido presentadas 9 días después de la expedición de los certificados académicos de las dos carreras, una situación similar a la que llevó a la renuncia de Juliana Guerrero. Esto ha generado también la respuesta del presidente, quien, defendiendo a su secretaria, ha dicho que esto se ha convertido en una persecución contra una bachiller que ejerce este cargo. Sin embargo, no hay una explicación exacta de por qué tiene estos títulos adquiridos de esta forma. Lo mismo que pasó con otro funcionario que se demostró en esos días que tiene 4 títulos adquiridos en un mismo día. Hablar de Groenlandia no es común, sobre todo en América Latina. Es un nombre que habitualmente no está en nuestra agenda. Rara vez oímos hablar de Groenlandia. Tenemos seguramente imaginarios desde la infancia sobre qué es Groenlandia. Pero se ha convertido en centro de conversación en Davos en este momento y también pues en toda la política internacional. El hecho de que el presidente Donald Trump esté buscando adquirir
si ese es el término apropiado, adquirir Groenlandia y tener poder sobre ese territorio que está dependiente de la Administración de Defensa de Dinamarca. Ya hablaremos de todo este tema y cómo es el orden dentro de Groenlandia y las riquezas que puede esconder este país o que mantiene este país que está pegado al Ártico, donde hemos visto a los periodistas en sus cubrimientos en estos días morirse de frío, congelados, cubriendo qué ocurre en Groenlandia y cómo se vive una tensión con el país bajo la dirección de Donald Trump y la amenaza, ya ha dicho que no necesariamente militar, de tomarse el poder sobre Groenlandia. ¿Cómo entender esto? Pues estamos con el profesor Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rosario. Bienvenido, profesor. Hola Carlos, un saludo muy especial y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues profesor, primero comencemos por la noticia, el hecho de que la presión que ha puesto Donald Trump en estas semanas, pero particularmente en los últimos días, ha hecho que incluso los países de la OTAN, según él, hayan llegado a un acuerdo con Estados Unidos para seguramente algo, dice él, en beneficio de Estados Unidos. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, efectivamente aquí tenemos que ver esta situación en el marco de la nueva geopolítica norteamericana, de la cual ya hemos conversado, de esta política que él llama como la doctrina Monroe, haciendo referencia a una interpretación nueva de la antigua doctrina Monroe en el entendido de que Estados Unidos va a tomar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad no solamente militar, sino económica de América y América primero, American First. Y a partir de esta doctrina es que vemos todos estos pronunciamientos del presidente Donald Trump, que claramente después de la intervención de Venezuela, pues tomó un tono un poco más seguro sobre lo que puede hacer y lo que no puede hacer a nivel internacional. De hecho, ahorita en el discurso en Davos dijo que ellos podían adelantar cualquier acción sin que los pudieran detener. Esto un poco da cuenta de qué tan seguro está el presidente Donald Trump, qué tanto lo envalentonó, si podemos usar este término coloquial, después de la exitosa operación en Venezuela. Ahora bien, empieza Donald Trump, que esto no es algo nuevo, ya lo había mencionado desde el año pasado, la necesidad o la importancia de que Estados Unidos pudiera tomar control total sobre Groenlandia. Y recordemos que él ha manifestado que quería comprarla, acuerdos, pero este discurso escaló en los últimos días cuando en varios espacios de comunicación, también en su red social Truth, empezó a dejar dudas si Estados Unidos y él principalmente estaba dispuesto a tomar acciones militares. Pero esa duda también se materializó ya en un hecho real, que esto sí fue claro, y es cuando decide que o anuncia que va a tomar unas medidas retaliatorias en contra de los países que hicieron operaciones conjuntas militares con el Reino de Dinamarca en Groenlandia, y colocarles unos aranceles del 30% como retaliación por haber adelantado estas actividades. Entonces, aquí lo que vemos es una escalada total, no solamente del discurso, sino amenazas reales, y muy peligroso dejar en el aire esa posibilidad, inclusive de usar el poderío militar norteamericano para poder tomar control total de Groenlandia, que pues lo conversaremos en un rato. Ese interés está marcado por varias razones económicas, de comercio, pero cuando, por ejemplo, al presidente Donald Trump le preguntaban que por qué ese interés de adquirir a Groenlandia, si Estados Unidos ya tiene bases allí, tiene acceso total a a poder mantener este círculo de defensa hacia los Estados Unidos. Él decía que psicológicamente para él era importante tener propiedad. Entonces aquí vemos estos distintos ángulos que han generado que lleguemos a este momento y a este discurso del día de hoy, en el cual ya el presidente Donald Trump totalmente menciona y dice, señala, dice, yo no voy a intervenir militarmente, logré un acuerdo con la OTAN, ¿cierto? Para poder generar algún tipo de posesión mucho más clara de Estados Unidos en este territorio, pero deja muchas dudas. Recordemos, ahorita le hacía pregunta a CNN que si iba a tener directamente un acuerdo de propiedad, él dejó esto en el aire, como muy, muy siendo Donald Trump, y también dejan preguntas.
por qué este acuerdo es con la OTAN y, por ejemplo, no con la Comisión Europea, porque esto no fue un acuerdo que se dio con Ursula von der Leyen o con el Reino de Dinamarca directamente. Aquí quedan muchas dudas y seguro en los siguientes días u horas inclusive podemos ir aclarando un poco más este discurso y qué significa realmente estas palabras de Donald Trump en De Davos. acuerdo. Entre las muchas cosas que ha dicho el presidente Trump, señala digamos, la situación estratégica que significa digamos, en ese mapa de juego de Risk, que Groenlandia frente a que pudiera tomar control allí, por ejemplo, Rusia o China. Ha insinuado esto. Y pues sí, uno ve el mapamundi y uno ve a Groenlandia como cerca, pero digamos, estamos hablando de un territorio inhóspito en muchos casos, difícil. Esto vendría siendo como la Rusia para los nazis. Es decir, esto es bien extraño hablar de Groenlandia como un punto estratégico. ¿Qué tan estratégico es realmente en lo militar? Pues yo creo que un poco para dar cuenta de qué estamos hablando, por ejemplo, hablemos de distancia, ¿no? Entonces, la capital de Groenlandia, Nuuk, si uno lo mira, la distancia entre Nuuk y Copenhague en Dinamarca es aproximadamente de 3.500 kilómetros. Y la distancia entre Nuuk y Washington, D. C. es de 3.200 kilómetros. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, está lejos de ambos, ¿no? Pero también uno cuando empieza a ver efectivamente el mapa desde otra perspectiva, desde la perspectiva del círculo ártico, pues uno ve que también es como una clase, aunque es muy cercano a Canadá, realmente genera un pie o una posibilidad para que en algún enfrentamiento con Rusia específicamente, pues pueda tener una barrera de contención Estados Unidos militarmente. Ahora bien, realmente acá hay otros temas que se han dejado, digamos, el presidente Donald Trump ha manifestado el tema de seguridad y lo piensan militarmente, pero al mismo tiempo es contradictorio porque recordemos que en esta nueva doctrina Monroe pareciera que la idea es que cada uno de las ultrapotencias, específicamente China, Rusia y Estados Unidos, tome control de su zona de influencia geográfica. Y también recordemos que Donald Trump tiene una cercanía con Vladimir Putin. Entonces, esta idea de lo militar frente a Rusia, cuando sabemos que hay una cercanía entre los dos presidentes, pues deja muchas inquietudes. Y eso nos lleva al segundo nivel, y es que si acá hay también unos intereses más de tipo económico y estratégicos de seguridad, pero a través de los recursos naturales. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque Groenlandia es rico también no solamente en petróleo, sino en minerales raros. Y esos minerales raros, como los vemos, es esencial para muchas actividades, incluyendo todas las actividades relacionadas con la construcción de armamento de última tecnología, que es el que usa Estados Unidos. Y esto para colocarla en contexto. Cuando Estados Unidos decide subir los aranceles a China, una de las respuestas inmediatas del presidente Xi Jinping es, vamos entonces a limitar la exportación de minerales raros que son esenciales para la tecnología que está desarrollando Estados Unidos en clave de inteligencia artificial, pero también muy importante para desarrollos armamentistas, ¿cierto? De estos misiles de precisión y el armamento última tecnología que usa Rusia. Entonces, Groenlandia le podría dar también una salida a Estados Unidos y el tema de los minerales raros es tan importante en el juego geopolítico actual que recordemos que uno de los acuerdos que obligó a Estados Unidos a llegar a que Ucrania firmara es que ellos iban a ceder o a abrir la explotación en su territorio de estos minerales raros. Y todo esto lo tenemos que leer en clave de esas respuestas de China frente a la guerra de aranceles que impuso Estados Unidos, que pues, digamos, el presidente Trump ha sido claro en manifestar que una de las razones principales de imponer estos aranceles en China es el desbalance en el comercio entre estos dos países que afecta principalmente a Estados Unidos. De acuerdo. En ese escenario, Dinamarca no parece necesariamente un rival para Estados Unidos, pero el hecho de que la OTAN tome esta posición, ¿qué significa para Dinamarca? Yo creo que antes de pasar, Carlos, a Dinamarca, un tema que debemos tener en cuenta es porque
aquí si nos damos cuenta, la mayoría de noticias, nuestras conversaciones están en clave de Estados Unidos, Dinamarca, OTAN, y poco se habla de la gente que vive allí, ¿no? De los 58.000 personas aproximadamente que viven en Groenlandia. Y esto es importante porque es que Groenlandia ha sido colonizado y ha estado bajo el control de distintos poderes, pues, y ya lleva cientos de años bajo la colonización de Dinamarca, pero es que los groenlandeses tampoco han estado contentos con el reino de Dinamarca. Y esto, por ejemplo, para dar contexto, pensemos en algo que fue la regulación que en inglés se conoce como el Home Rule Act de 1979, que sería como la ley de autogobierno, que empieza a generar una autonomía de Groenlandia frente a Dinamarca. Y también después, por ejemplo, en el 2009 otra legislación que es lo que en inglés se llama el Act on Greenland Self-Government del 2019 o como el autogobierno, que simplemente son pasos para darle mayor autonomía a Groenlandia. Entonces acá es un tema muy complejo porque decimos Dinamarca, pero realmente Dinamarca no ha sido el mejor, llamémoslo, la mejor metrópolis frente a Groenlandia y ahorita tampoco tiene la capacidad de defenderlo, otro superpoder lo quiere tomar. Y entonces acá una de las preguntas que quedan en el aire es, bueno, estamos en el 2025, cuando uno enseña en derecho internacional habla de las Naciones Unidas, habla del principio de autodeterminación, soberanía. ¿Dónde está la autodeterminación de Groenlandia acá, por ejemplo? ¿Cómo se ve las voces de esas personas que están allí, que expresamente lo hemos visto en las noticias, han manifestado que, sea lo que sea, no quieren ser estadounidenses? La pregunta es, bueno, ¿y por qué no nos movemos para que sea lo reconocemos como un estado soberano, autónomo, que no sea Dinamarca ni Estados Unidos? Claro, hay unos retos en tema de población, pero seguro habrá una solución al respecto. Y eso es una de las grandes preguntas que quedan inicialmente. Ahora bien, pasando al tema de Dinamarca, el reino de Dinamarca, pues claramente no tiene una capacidad militar, aunque allí hay una base, un comando ártico de defensa que se maneja desde Dinamarca y que está en Groenlandia, pero también en Groenlandia tenemos bases norteamericanas, bases aéreas, comandos conjuntos que están allí. Y definitivamente aquí lo que deja entrever es que Estados Unidos, y yo creo que el primer ministro de Canadá lo dejó muy en claro, y es que Estados Unidos es consciente que los tres superpoderes en este momento a nivel global son ellos, China y Rusia, y que los demás, Canadá, son poderes medios y que él está dispuesto a tomar cualquier acción o cualquier tipo de retórica siempre y cuando genere alguna ganancia para su apuesta política y que verdaderamente se refleje en mostrarle a su base de electores que esa ganancia tiene impacto también en la agenda de América primero, America First. Ese tema de la autonomía en Groenlandia es inevitablemente comparable, aunque son realidades muy diferentes, solamente con Venezuela, en el sentido en el que el gobierno Trump da a entender que no confía tampoco en la oposición, al gobierno venezolano, para que tenga el control gubernamental. Es decir, es como no confío en ustedes, creo que no tienen la suficiente seriedad o no sé cuál será el criterio que determine Donald Trump para tener control sobre esa autonomía. Es casi que es un mensaje muy parecido decirle, ustedes me necesitan para que yo los gobierne. Así es, así es. Yo creo que acá hay nuevamente, perdón, hacer referencia nuevamente, pero para mí la entrevista que ofreció el presidente Donald Trump a The Times, a The New York Times, fue muy diciente, porque en ese momento le preguntan, ¿usted cree que usted está limitado por el derecho internacional? Y para mí como profesor de derecho internacional esto fue una pregunta clave. Y la respuesta de él es no. Yo estoy limitado por mis límites morales. Y es ahí entonces uno que entiende de los límites morales. ¿Qué es lo que él dice de confío o no confío en usted? ¿Qué es lo que él entiende que es primero priorizar América? ¿Sí? America First. ¿Qué es lo que él entiende frente a este tipo de países? Y claramente aquí, nuevamente, yo creo que vemos una situación compleja y algo muy interesante. Esto no es necesariamente nuevo. Recordemos que ya en el pasado el presidente Roosevelt había tratado de comprar Groenlandia y esto un poco da cuenta
de la posición estratégica, como se ha visto en Estados Unidos, y simplemente llega un presidente que ha hecho uso total de los poderes presidenciales hasta el límite y bajo el entendido de que tiene una superioridad militar y económica sobre Europa, pues pone unas condiciones y los pone bajo presión para que de una u otra forma puedan ceder algo. No sabemos cuál será el acuerdo que lleguen, pero cualquier acuerdo seguro va a ser mejor a la posición que actualmente tiene Estados Unidos sobre Groenlandia. Y esas pequeñas ganancias es lo que Trump está mostrando, ¿no? Detuve totalmente la inmigración en la frontera sur, saqué a Maduro, logré bombardear las plantas nucleares en Irán, logré que me dieran un mejor acuerdo en Groenlandia. Y esto es lo que vamos a ver que va a ser una apuesta importante para las elecciones que vienen este año, lo que en Estados Unidos se llaman los midterms, que será muy importante ver cuál es la apuesta, porque dependiendo también de cómo se elija a nivel doméstico en Estados Unidos, podremos ver unos cambios o no, o al menos unos procesos más lentos de la política internacional tan ambiciosa que está proponiendo el presidente Donald Trump. A esto hay que decir que lo que ya se ha conocido hasta este punto, según una declaración que le dio a CNN a través de una rueda de prensa, se habló de presencia de tropas de Estados Unidos a perpetuidad en el territorio de Groenlandia, adicionales a las ya existentes. Esto significaría pues un giro tremendo y además, según como le respondió a un periodista, dio a entender que el acuerdo comprende que Estados Unidos tenga la propiedad de Groenlandia. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.